Esto para iniciar el programa. Ahora, para profundizar en el tema, he buscado al padre Alberto Anguiano. Él tiene una especialidad en teología dogmática, cursó la teología en esta casa de estudios en la Universidad Pontificia de México y su doctorado en teología dogmática en la Universidad Gregoriana de Roma. Y con el padre Alberto Anguiano vamos a comentar esta encíclica del Santo Padre Francisco, que él como teólogo nos ayude a ver las luces en esta encíclica, que es luz de la fe. Muchas gracias, padre. Al contrario, muchas gracias, Roberto. Muy agradecido. Gracias. Cita mucho a San Agustín, no el Papa, los papas, porque es una encíclica escrita por dos papas. Así es, lo cual ya es muy significativo, porque precisamente, por ejemplo, en la última parte de esta encíclica, tiene 4 partes, y en la última parte se habla precisamente de la dimensión comunitaria de la fe. La fe no es algo privado, la fe es algo comunitario. Cuando creemos nos insertamos dentro de una familia. Entonces es significativo que, por ejemplo, ahora nosotros tengamos conocimiento explícito de que este es un texto que preparó el pontífice anterior y que asume en gran parte el Papa actual. Por todos lados se ve la mano Ratzinger. Así es. O sea, sí. Mayoritariamente la escribió él, ¿no? En la introducción, el mismo Papa Francisco pues lo hace explícito. Él dice que se trataba de un texto que estaba ya casi completado, terminado por parte de Benedicto XVI, pero que él lo asume y lo agradece, y finalmente, bueno, él también da sus aportes. Esta cosa, entre paréntesis, me ha hecho pensar que el Papa decidió renunciar hace poco tiempo. Pues escribir una encíclica para luego renunciar, no le veo la razón. Así es, sí, da que pensar, ¿no? Porque él mismo es el que establece el año de la fe. Además. En su programa de encíclicas, pues faltaba esta, porque ya teníamos una encíclica dedicada a la caridad, otra a la esperanza. Entonces, para completar la trilogía, pues faltaba hablar de la virtud de la fe. Y esto hace suponer efectivamente que tal vez no estaba en su mente la renuncia, al menos de modo inmediato. Claro, al menos mientras escribía esta encíclica. Así es. Bueno, usted puede encontrarla en cualquier librería católica. Aquí el padre tiene Aquí traigo una edición de San Pablo. Y también puede buscarla en internet, en la página de la Santa Sede, www.vatican.va, en la portada inicial, ahí está, luego es evidente, ahí la puede leer, la puede descargar. Yo le voy a pedir al padre Alberto que nos haga el gran favor de primero presentarnos la estructura de la encíclica, para que si usted la está leyendo o la va a leer, le sea de mayor utilidad esto que nos dirá él. Está estructurada como, padre. Sí. La encíclica tiene, como decíamos hace un momento, 4 partes. Lógicamente, antes de estos 4 capítulos, 4 grandes capítulos, tiene una introducción. Los números del 1 al 7 conforman esta introducción. Aquí es donde precisamente el Papa Francisco va explicando que es un texto colaborativo, lo recibe del Papa anterior. Dice, asumo con gusto este trabajo. Con gusto y gratitud. Y le agrego 2 cositas, ¿no? Algo así. Que también es bueno recordar que, por ejemplo, el Papa Francisco, en la primera misa que celebra con los cardenales, luego de que es elegido, las lecturas de la misa le dan ocasión a él para hablar de 3 verbos. Dice, 3 verbos que tienen en común el hecho de pensar en el movimiento. Entonces él dice, hay que caminar, construir y confesar. Dice, los 3 verbos hacen referencia al movimiento, y el cristiano, el creyente, tiene que ser alguien en movimiento. Y esta idea del caminar, construir y confesar es recurrente en los 4 capítulos de la encíclica. Entonces, volviendo, la estructura de la encíclica es así. Los primeros 7 números son la introducción, después viene una primera parte, y la primera parte tiene por título una cita bíblica. La primera carta de Juan, capítulo 4, 16, hemos creído en el amor. Después, una segunda parte hace referencia a una cita bíblica, pero del Antiguo Testamento,
es Isaías capítulo 7, versículo 9. Y la afirmación bíblica es: si no crees, no entenderás. Y luego, en un tercer capítulo, se hace referencia otra vez al Nuevo Testamento. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y la frase bíblica es: transmito lo que yo he recibido. Esa es la tercera parte. Luego la cuarta parte tiene por encabezado la cita bíblica Hebreos 11:16. Dios prepara una ciudad para ellos. Y al final la conclusión que hace referencia ya a la Virgen María, una cita del Evangelio de San Lucas. Como es tradicional también en este tipo de documentos, los papas terminan siempre haciendo alusión a la Virgen María. Entonces, claves de lectura: caminar, construir y confesar. La fe nos pone en camino, en movimiento. Es una dinámica. La fe nos hace construir nuestra vida, nuestra historia. Así es. ¿Sí? La última parte hace clara alusión a este verbo, pero la construcción tiene que ver en primer lugar con Dios. Dios nos prepara una ciudad. Y al mismo tiempo aquí está implicado el aspecto comunitario de la fe, porque estamos hablando de una polis, de una ciudad, de un lugar común que Dios mismo nos prepara. Caminar, construir y confesar. Esta parte, confesar, se refiere a: tenemos que dar razón de nuestra fe. Así es. No podemos creer si no transmitimos, si no confesamos, si no damos razón de aquello en que creemos. ¿Sí? Así es, exactamente. Y la segunda parte de la encíclica tendría que ver con este aspecto más, digámoslo así, intelectual o no ético, ¿verdad? Es la cita bíblica, Isaías 7, versículo 9: si no crees, no vas a entender. Es una frase que le dice el profeta al rey Ahaz. El rey Ahaz se encuentra en una situación peligrosa, hay una coalición en su contra, entonces ve amenazado su reino y la exhortación del profeta es: cree para que entiendas. Al inicio de esta segunda parte se hace la aclaración de que cree para entender es, sin embargo, el significado de la traducción griega. Ya sabemos nosotros que la Biblia hebrea se traduce en esta traducción que conocemos como los 70, por una leyenda que da nombre a esta traducción del hebreo al griego. Entonces, el original hebreo no diría: si no crees no vas a entender, sino más bien el original hebreo diría: si no crees no vas a subsistir. Pero finalmente hay concordancia, porque sobrevivir, subsistir, a final de cuentas, es un acto que tiene que ver con el entender. Nosotros como seres humanos nos sostenemos en la vida, caminamos a paso firme gracias a que comprendemos, por ejemplo, a través del conocimiento, nuestro entorno. Le comentaba al principio, padre, que hay muchas citas de San Agustín. Se ve que al Papa Benedicto XVI le fascina San Agustín. ¿Será que le gusta mucho o será que hay una razón especial en estar citando tanto al gran obispo de Hipona? Bueno, es que cuando hablamos de San Agustín estamos hablando de la gran referencia teológica en Occidente. O sea, la teología de Occidente se construye en referencia a la inteligencia de la fe que ha producido San Agustín. Para Santo Tomás, otro de los grandes teólogos de la teología occidental, pues Agustín es una referencia obligada. Y bueno, hay que valorarlo porque San Agustín tiene una producción literaria que rebasa nuestra capacidad de lectura y hay que tener en cuenta que San Agustín escribe en una época en que no hay ni siquiera ni papel ni bolígrafo. Entonces su literatura es muy vasta, no solo la de él, pero él es un autor raramente sistemático en la edad antigua del cristianismo. Se me quedó una cita en la encíclica de San Agustín, no la recuerdo ahora, pero a ver si usted me ayuda. Dios confirma la fe cumpliendo su promesa. Así es. Y el hombre confirma su fe, ¿cómo? Comprometiéndose es decir, con Dios, creyendo. Así es. La idea es que la fidelidad se dice tanto de Dios
como del ser humano. Ajá. Fidelidad aquí se tiene que entender en su sentido etimológico. Fide significa fe. Entonces, ser fiel significa creer. Dios es fiel cuando cumple su promesa y el hombre es fiel cuando cree en la promesa de Dios. San Agustín, en la encíclica Lumen Fidei de Benedicto XVI y de su Santidad Francisco. ¿Ya en alguna ocasión de la historia sucedió esto? ¿Una encíclica de 2 papas? Seguramente los textos papales no son textos a una mano, pero no lo sabemos hasta después, o al menos hasta pasado un tiempo, tenemos conocimiento de quiénes son los que intervinieron en la redacción de un texto papal. Pero ahora lo sabemos explícitamente, esa es quizá la novedad la característica propia de esta encíclica. Bueno, 2013, el año de la fe, 2013, el año de 2 papas, 2013, el año de la encíclica Lumen Fidei, encíclica escrita por 2 papas. Voy a hacer una pausa desde aquí, desde este recinto, la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa en México y de los obispos mexicanos. Una pausa, regresamos con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.